Buenas tardes nuevamente, chiquillos. Como les decía, estábamos conversando hace unos segunditos atrás. Esto es la última parte de lo que nos queda de hidroestática. Ya habíamos hablado hace un par de semanas atrás, creo que antes del 18 comenzamos con esta tercera unidad de hidro, ¿cierto? Hidroestática e hidrodinámica, que íbamos a ver hartos elementos que nosotros no nos damos cuenta que están en lo cotidiano, pero que sí existen. Ya hoy es la última clase de hidroestática para que podamos dar paso a lo que es la hidrodinámica, que es cuando hay flujos en movimiento. Vamos a ver qué pasa cuando yo abro la llave, qué pasa cuando a mí me cortan el agua, ¿cierto? O cuando dicen, no, se rompió una matriz, así que va a bajar la intensidad. Todas esas cosas las vamos a poder conocer mediante la hidrodinámica. Pero para poder hablar en esos términos, tenemos que tener todo el sustento, toda la base de la que es la hidroestática para poder comprender qué palabra estoy ocupando. Entonces, hoy día y hoy día quiero que veamos lo último, que es la tensión superficial y la capilaridad. ¿En qué consisten estos conceptos más comunes de lo que ustedes creen y que se relacionan con lo que ya habíamos visto? Ya hemos hablado de principio de Pascal, hemos hablado de principio de Arquímedes, hemos hablado de densidad, de presión hidroestática, presión atmosférica, de los vasos conductores. Entonces, les voy a compartir posterior a la clase con su compañera, con Bárbara, para que tengan la presentación, para que ustedes puedan ahora concentrarse en oír, ¿cierto? E ir tomando apuntes si lo prefieren, si no, la clase está siendo grabada, ustedes la pueden revisar después en el canal de YouTube y tomar los apuntes porque hay hartas cosas que acá están escritas, pero o que están con la imagen, pero que no está escrito. Entonces la idea es que podamos verbalizar lo más posible. El objetivo para la clase de hoy es estudiar tensión superficial y capilaridad de un fluido. ¿En qué consisten estos? La tensión superficial es lo que va a permitir que la capilaridad exista. Ya es el pase, es como de este lado para acá. Pero antes de comenzar, vamos a mirar estas imágenes. Si ustedes ven aquí, yo tengo una tela de araña en la que imagínense el escenario, es un día de neblina, ¿cierto? Un día de invierno, un día de neblina, hay harta humedad ambiental y esta tela de araña está cubierta de agua. Pero si ustedes se fijan, las gotitas del rocío adoptan una forma esférica. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué cuando yo hago esta solución, cierto? Todos los niños alguna vez hemos jugado a esas pistolitas de burbuja y a los niños chicos les encanta jugar con esto. ¿Por qué yo tomo? ¿Por qué si ustedes se fijan en el agua jabonosa, la forma de la pipetita con la que yo tiro la burbujita, cierto? Yo la soplo y mientras más aire, más. ¿Pero por qué en forma circular? ¿Qué significará esto? ¿Por qué el líquido adopta esta forma? El agua, en el caso de la telaraña en estado limpio, ¿cierto? Y en el caso de la niña que está lanzando burbuja con agua jabonosa. ¿Pero por qué de forma esférica? ¿En qué otro momento yo puedo ver esto? Eso es lo que quiero que conozcamos hoy día. Y esto tiene que ver con lo que es la tensión y la capilaridad. ¿Ya? Tensión superficial. Si ustedes miran la escena, este es un bichito que tiene la particularidad de caminar sobre el agua, ¿cierto? Eh, todos los animales, ¿verdad? Los animalitos ingresan al agua y tienden a hundirse o a mantenerse a flote, como lo vimos en la clase pasada con lo que era la fuerza de empuje, ¿verdad? Y la relación entre las densidades, etcétera. Pero ¿qué pasa con este bichito? Este bichito por algo tiene algo, en especial en sus patitas, que le permite mantenerse caminando sobre el agua. Y esto que él tiene se llama tensión superficial. La tensión superficial es la propiedad que hace que la superficie de un líquido se contraiga y actúa como si en vez de líquido fuese una membrana, como que hubiera una capa encima. Por lo tanto, el bichito podría caminar sobre ella. Esta tensión superficial explica que las gotas de agua o las gotas de líquido, del fluido que se esté contemplando, adopte esta forma esférica. Se refiere a la tensión superficial que tiene. Entonces, los líquidos
tienen la capacidad de, bajo ciertas circunstancias, contraerse. Y cuando eso ocurre, adopta esta forma circunferencial o de forma esférica, ¿verdad? Porque estamos en volumen en 3D, y permite que, como el fenómeno de este bichito, ocurra. Las gotas de agua o de aceite, ¿cierto? ¿Por qué digo aceite? Porque puede ser, es otro tipo de fluido con distinta densidad, el agua jabonosa, etcétera. Toman esta forma esférica porque sus superficies tienden a contraerse y hacer que cada gota adopte la menor superficie posible. Entonces, la esfera es el cuerpo geométrico que ocupa la menor superficie para un volumen. No es casualidad, es porque de todas las figuras geométricas o de todos los cuerpos geométricos que nosotros pudiésemos contemplar, la esfera es la que ocupa menor superficie, menor área respecto del volumen. Por eso que las gotitas del fluido en estado normal están disueltas, ¿verdad? Una forma aformal, ¿verdad? No tienen una forma determinada, pero que dada la tensión superficial se contrae. Y la forma que adopta en el apretarse es una esfera, porque garantiza la menor superficie para un determinado volumen. Esta tensión es una fuerza. Nosotros hemos visto, por ejemplo, vimos en segundo medio que la tensión como una fuerza era la que tenía, por ejemplo, un cordel inextensible que sujetaba una esfera de hierro, como por ejemplo una demoledora, ¿cierto? ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablaba de ese ejemplo? Las bolas de demolición son un ejemplo de tensión. Hay un elemento que está suspendido, ¿verdad? Efecto gravedad, y que contiene en su punta, en su extremo, una superficie, un elemento de una cierta masa, con un cierto volumen, de una cierta forma, que también está sujeto a gravedad. Y la tensión es la fuerza que se ejercía sobre esta cuerda que lo sostenía. Pero ahora también podemos hablar de la tensión superficial en términos del fluido. ¿Qué es lo que pasa con ello? Es una fuerza que está actuando por unidad de longitud. O también puede ser vista como el trabajo por unidad de área. O sea, cuánto le cuesta a la gota de líquido que fue contraída y que tomó una forma esférica, cuánto cuesta que vuelva a tomar su forma normal o viceversa. Estando en su forma normal, cuánto trabajo le cuesta apretarse. Dile al papá que esté atento al arrocito. En otras palabras, la forma esférica de las gotas es la forma en que minimiza su energía. O sea, de todas las, ya mi amor, gracias, de todas las formas posibles, el transformarse en una esfera hace que el trabajo ejercido sea el menor. Por eso que se habla de que minimiza su energía. Recuerden que trabajo también se mide en joule al igual que la energía. Recuerden que yo cuando hago un trabajo es cuando hago un cambio de posición, ¿verdad? Y la energía es cuánto invierto en hacer un trabajo. Si no se hace un trabajo, no puede haber energía. Entonces, si el fluido está en su forma y no se contrae, la gotita no adopta la forma esférica, es porque no hubo tensión, porque no hubo trabajo. Por lo tanto, no hay un gasto energético. En cambio, cuando la gota adopta esta forma, estaba de una manera y tiene que transformarse en otra. Y este momento en que decide, pensemos en que un ente pensante decide hacerlo, es la cantidad de energía que va a invertir. Como la tensión superficial es una fuerza, ya nosotros le vamos a dar la unidad de medida que corresponde. Podemos obtenerla midiendo, en este caso ya yo aquí voy a hablar de algunos ejemplos, la longitud de un anillo de alambre, ya van a ver más adelante por qué, la fuerza aplicada. Hay un instrumento, pero acá está la fórmula de tensión superficial. Esta letra griega que está ahí, no me acuerdo cómo se llama, a ver si alguien me ayuda, ¿alguien se acordará qué tipo de letra griega es o no? ¿Cómo estamos ahí en alfabeto griego, matemáticos? Alfa, beta, delta, lambda, omega, ¿alguien se acuerda? ¿No? Gamma, es la letra C griega, la letra gamma. Es fuerza por unidad de longitud.
Más adelante vamos a ver por qué este 2L, ¿ya? Yo lo traje explicado. La unidad de fuerza es el newton y la unidad de longitud es el metro. Por lo tanto, la unidad de tensión es newton sobre metros. Si nosotros nos íbamos el año pasado, newton por metro significaba torque. Entonces, nótese bien que cuando uno lo dice verbalmente, es la forma de la figura. Newton diagonal metro o dividido metro, uno dice newton sobre, ¿cierto? Porque está hablando de una unidad de división, hay un cociente. Entonces, si yo tomo la tensión como un dato, la fuerza tensión, mientras más pequeño sea la longitud, mayor tensión habrá, porque son inversamente proporcionales. Del momento en que está en el denominador, un elemento hace que sea inversamente proporcional con el elemento que está comparando. O sea, a menor longitud, mayor tensión, asumiendo que la fuerza es el mismo valor. Ya nosotros, esos tipos de preguntas siempre salen en las pruebas. O sea, por ejemplo, si la fuerza que se aplica es la misma en ambos elementos, pero un elemento tiene 2 metros de radio y la otra tiene medio metro de radio, donde haya menor radio, habrá mayor tensión, porque son inversamente proporcionales. Eso no está escrito aquí. Por eso que es importante que ustedes lo anoten. Cada vez que yo veo una fracción dentro de una fórmula, debo leer, interpretar la información. El valor que esté en el denominador es inversamente proporcional con el que está evaluándose. Por lo tanto, a menor radio, en este caso, a menor longitud, mayor tensión. Y la fuerza es directamente proporcional porque está en el numerador. Vamos avanzando. Esta fuerza-tensión tiene una explicación a nivel molecular. Van a ver la imagen a continuación. Dentro de un líquido, las moléculas tienen una fuerza de atracción, ¿verdad? Porque si bien no están tan apretadas, no están tan cohesionadas, no es así como un sólido, ¿verdad? Que las partículas están muy juntitas. En un líquido las partículas están juntitas, pero no tanto. Pero sin embargo, entre ellas hay una atracción. Esta atracción es una fuerza electromagnética que se llama fuerza de cohesión. Y para cada molécula bajo la superficie del líquido, estas fuerzas de atracción actúan en todas direcciones. Por lo tanto, hay una fuerza sobre cada molécula que hace que se mantenga en equilibrio y que las partículas estén adoptando la posición de un recipiente que la esté conteniendo. Atención aquí, aquí está el bichito que yo les hablaba delante, el que puede estar caminando sobre el agua. Nótense que las partículas que están aquí, esta que está aquí arribita, no sé si se logra visualizar esta flechita rojita, ella se adhiere con todas las que está a su alrededor, ¿verdad? Pero a la de arriba no puede, porque encima del agua hay una tensión para poder soportar al mosquito. En cambio, una partícula que está acá adentro, muy adentro, ejerce fuerza atractiva en todas direcciones. Por eso que el mosquito solamente se mantiene en la superficie y no se hunde, porque la tensión permite que se genere esta especie de capa sobre el agua que hace que el mosquito pueda caminar. Eso se refiere como una molécula en la superficie. Solo se atrae para los lados y para abajo, no atrae hacia arriba, no llama a lo que está arriba de él. O sea, el mosquito que está en la superficie no se siente atraído por esta partícula, por lo tanto no se hunde. En cambio, las partículas que están acá abajo van a ejercer una atracción alrededor de todas las partículas que estén con él. Perdón. Sobre las moléculas de la superficie, las fuerzas laterales están equilibradas, o sea, atraen para los lados. Pero las verticales están desequilibradas, ¿por qué? Porque solamente se sienten atraídas hacia abajo, pero no hay atracción hacia arriba. La molécula no llama a lo que está afuera, porque afuera está la superficie, está la tensión encima. En cambio, puede llamar a las de abajo, sí. Ella como partícula, como molécula individual, estoy pensando en esta imagen, esta es la que estoy imaginándome en grande, atrae para los lados en equilibrio, fíjense que atrae una por lado, miren en diagonal,
una por lado, pero verticalmente solo atrae a la de abajo. La de arriba no se puede porque está la superficie, está la fuerza de tensión. Este desequilibrio, o sea, que no se pueda atraer las de arriba, genera la tensión superficial en el líquido. ¿Ya? Por lo tanto, todas las moléculas que están cercanas a la superficie, las que están inmediatamente abajo de la superficie, se comportan como una barrera protectora, es como una lámina, impidiendo que dentro de estos ciertos límites, ¿verdad?, se rompa por tirones externos. O sea, todas las partículas que están, pero justo abajito de la superficie, como que se ponen todas de acuerdo y generan esta especie de lámina protectora, ¿verdad? Que hace difícil que pueda em, traspasar el objeto, ¿ya? Miren acá, esta misma situación ocurre con este clip. Si yo coloco el clip en un vasito de agua, el clip no se hunde, sino que se mantiene como a flote, ¿verdad? Y si yo tomo por ejemplo, aquí dice, sobre la superficie del agua se deposita una aguja o un clip seco, o sea, yo no lo mojé antes, sino que así saqué y lo coloqué, van a quedar suspendidos. Pero ¿cómo es eso posible si nosotros la semana pasada estudiamos que cuando la densidad del objeto era mayor que la densidad del líquido, el objeto tiende a irse hacia abajo? Entonces se contradice con lo que vimos la semana pasada. ¿Pero esto por qué ocurrió? Porque a nivel molecular, estas fuerzas equilibran el peso del agua con respecto al clip y por lo tanto el clip no se hunde. Por lo tanto, lo que nosotros vimos, chiquillos, tienen que tener relación al el momento en el que lo estamos observando. La semana pasada, cuando estudiamos la fuerza de empuje, veíamos ejemplos claros. Y acá podemos ver que aparte de lo que nosotros ya habíamos visto, tenemos que hacer el decir, oye, pero hay otro elemento involucrado. En este caso, la tensión superficial. Porque el acero, de lo que está hecho un clip, porque eso es su material, es más pesado que el agua. Tiene una densidad 8 veces mayor. Entonces, lo lógico es que, oye, si es mayor la densidad, el objeto se hunda. Pero, oye, no nos está pasando esto. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Será solamente el empuje la única fuerza? No. Aquí vemos que también hay otra que se llama tensión superficial. Acá está lo que yo les quería mencionar. Recuerdan que delante yo les mostré en una fórmula, me voy a devolver acá, yo hablaba de midiendo la longitud del anillo del alambre. Usted me dice, profe, como que no entendí esta parte. Ahora se explica, ¿ya? Para poder medir la tensión superficial hay un procedimiento sencillo que es el método de Dunoui, un bioquímico y matemático francés que lo inventó. Él tomó, si ustedes se fijan, que hay un anillo. Si ustedes miran el grosor de esto, es súper delgadito. Ya, por eso es que uno habla de anillo. Y él colocó sobre la superficie del líquido el anillo y mide la tensión. ¿Ya? Consiste en aplicar una fuerza hacia arriba, o sea, yo posiciono el anillo sobre el agua, ¿verdad? Y luego intento levantarlo. Eso es lo que me está queriendo decir. Un anillo de alambre amarrado con un hilo que se levanta suavemente. Si lo mando de un tirón, obviamente no lo voy a poder evidenciar, pero si lo hago muy suavecito, me voy a dar cuenta que en estas condiciones la tensión superficial impide que el anillo se levante inmediatamente, salvo que sea de un tirón, insisto. Si yo acerco este anillo muy suavemente a la superficie del líquido y luego con el hilo muy suavemente intento levantarlo, me voy a dar cuenta de que está ocurriendo este fenómeno. Y acá hay algunos elementos con su respectiva tensión superficial. Si ustedes se fijan, yo puse acetona, éter, etanol, glicerol, mercurio y miren la forma del agua. Lo puse de 4 maneras posibles.
cada una a mayor temperatura que la anterior. Fíjense que arriba que estas primeras 4 están a la misma temperatura, entre 15 y 20 grados, ¿verdad? Como una temperatura no ambiente, pero ni frío ni calor, sino que así como moderado. En cambio acá al agua yo le quiero mostrar una relación. Oye, ¿qué pasa? Mira, están a distinta temperatura. Y mientras más baja la temperatura, mayor es la fuerza de tensión. ¿Qué me querrá decir esto? Que la tensión depende de la temperatura. Y todos estos valores fueron observados mediante el experimento con este anillo suavecito, como una superficie de líquido y temperatura ambiental, la relación con el aire. O sea, no es un ambiente hermético donde no haya habido oxígeno, no, sino que hubieron estos factores. Pero uno de ellos es la temperatura. Me puedo dar cuenta que a mayor temperatura hay una diferencia en la tensión. Entonces quiere decir que la temperatura sí incide. ¿Ya? Yo puse estos valores de referencia, tendríamos que hacer el análisis con todos y cada uno de los fluidos en cuestión. Pero ¿con qué me quedo? Mirando el agua, ¿por qué? Porque siempre hemos hablado de que el agua es el medio, es como el fluido, que después vamos a ver que vamos a tener fluidos ideales, pero el fluido es como el que mejor se adapta a las cosas porque el que puede observar, el que no tiene condiciones extrañas, el que puede observar los cambios de la materia sin problema. Entonces el agua, la presión hidrostática es la misma, tiene una misma densidad. Entonces el agua de por sí me permite hacer como análisis de esta información, por eso que la voy a tomar siempre como una referencia. Aquí está lo que les mostraba el anillo. Así se ve el anillo desde arriba. ¿Ya? O sea, está la parte externa, la parte interna. Se puede observar que hay dos superficies del líquido adheridas al alambre. Una superficie interna que está aquí y una superficie externa que está aquí. O sea, tanto adentro como afuera hay una tensión aplicada. RI y RE son el radio interno y externo del anillo. Y R es el radio del alambre. O sea, el anillo tiene un radio desde el centro hasta su borde, desde el centro hasta su interno y un radio propio del anillo, ya que el que estoy contemplando. Fíjense que el radio, esta línea punteada que está aquí corresponde al anillo, pero el RE, el radio exterior, es como lo que forma con la tensión sobre la superficie del agüita, y acá abajo el RI, que es la tensión que forma con la parte interna del anillo. ¿Ya? No están apegados, están separaditos. Y acá abajo es un corte frontal del anillo. Por eso que yo delante hablaba del 2L, de 2 veces la longitud. Es porque estoy hablando del radio. La figura explica por qué en esa fórmula entonces ocupábamos 2L. Es porque el líquido se adhiere al alambre en su cara interna y externa. Vamos a ver por qué pasa lo que está pasando. De modo que la longitud de contacto es aproximadamente el doble del perímetro del anillo. Por eso que se dice 2 longitud. Por lo tanto, nosotros vamos a poder transformar y convertir nuestras fórmulas de tensión. Acá yo tengo la tensión en términos de el perímetro, ¿cierto? De la longitud. Todo el perímetro de una circunferencia es 2pi por r, ¿verdad? Pero acá a mí me dice 4pi. Ustedes me dicen, pucha, profe, no entendí por qué. Porque como es el doble, porque hay doble radio, hay como una doble unión, se considera el doble de la distancia. Entonces sería 2 por 2pi por r. Por eso es que me hablan de 4pi por r. De tal manera que aquí vamos a tener un ejemplo que vamos a resolver, ¿cierto? Esta es una pregunta de prueba. Me dicen calcule la tensión. Y usted dice, ya, pero profe, recién lo estoy viendo. Claro, esta es la fórmula original, ¿verdad? Fuerza sobre 2 veces la longitud. Pero nosotros vamos a expresar esta longitud en términos de su perímetro.
Entonces, como es 2 veces el perímetro, 2 veces 2pi por r. Por eso que estas fórmulas son semejantes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Leer el encabezado. El encabezado dice, un anillo de 10 centímetros de radio. Y lo voy a destacar aquí con ustedes. Perdón, 10 centímetros de diámetro. Si tiene 10 centímetros de diámetro, la pregunta del millón es, ¿cuánto mide el radio en cuestión? ¿Alguien se le ocurre? Si me dice que el diámetro es 10, ¿cuánto mide el radio? 5. 5, ¿cierto? Porque es la mitad. Y me está dando la fuerza. Me está dando la fuerza con la que se está levantando este anillito. Ya siempre tengamos en mente como imaginémonos que estamos haciendo el experimento. Hacia arriba. ¿Cuál es la tensión superficial del fluido? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a comenzar a reemplazar. Tengo la fuerza 0,045 y voy a reemplazar 4 por pi, le puse 3,14 para darle un número como finito, por la mitad del diámetro, o sea, por los 5 centímetros. Como yo tengo que tener de centímetros a metros, recuerden que la unidad es newton sobre metros, ¿qué tengo que hacer? Transformar este 10 centímetros, o sea, la mitad, ¿cierto? Los 5 centímetros del radio que corresponde, lo tengo que dividir por 100. Y por eso tengo este 0,05. Aquí está dicho un radio. Si yo hago el cociente de esto, es una tensión de 0,071. Fíjense que como el radio fue pequeñito, la tensión fue mayor a la fuerza original, porque el radio era chiquitito. Si hubiese sido más grande el radio, probablemente la fuerza de tensión habría sido mucho más inferior que la fuerza de empuje hacia arriba. ¿Hasta aquí todo bien? Uy, se nos va pasando súper rápido la hora. Avancemos. Capilaridad. La capilaridad es otra forma, es otra característica que tenemos que analizar. Cuando yo sumerjo agua en el extremo de un tubo, dice, cuyo diámetro interno es pequeño, el agua comienza a subir espontáneamente. Lo vamos a ver al tiro con un dibujito. Que yo cuando introduzca un tubo, el agua comienza a subir, esto se produce y se llama capilaridad. Este es un elemento que tiene por común el capilar, ya que significa cabello. Por eso que nosotros hablamos de problemas capilares cuando hablamos de nuestro pelo, ¿ya? Miren acá, tengo un tubo, un set de tubos que tienen distinto ancho, ya el radio es distinto. Todos los tubos están abiertos arriba. Por el principio de Pascal, perdón, el nivel del líquido debiera ser el mismo. Si nosotros contempláramos la altura, ¿cierto? Diríamos que por el principio de Pascal se cumple. Pero acá, cuando observamos la capilaridad, vamos a ver que mientras más pequeño sea el radio, más sube el nivel del fluido. Y eso se va a deber a la capilaridad. Aquí lo vamos a explicar. Esto ocurre porque, como vimos antes, hay las partículas del líquido, ¿cierto? Las que están cercanas a la superficie se tornan pegajosas. Se les coloca como encimita una capa, una superficie que genera tensión. Y la atracción entre estas partículas se llama cohesión y la atracción entre distintas partículas se llama adhesión. Entonces, si yo junto agua con agua, tengo una fuerza de cohesión. Pero si pienso en la interacción agua con el tubo, estoy diciendo que se llama adhesión. ¿Se entiende la diferencia? Una tiene que ser con la misma sustancia y la otra tiene que ser diferente. Miren aquí. Este es un ejemplo. Viene un tubo acercándose a un elemento de agua y a medida que se empieza a acercar, comienza a subir el nivel del agua. Vamos a analizarlo paso a paso. Acá. En el segundo momento, en el momento B, cuando el tubo se introduce en el agua, el líquido se adhiere.
porque tengo vidrio, agua. Esa es la interacción que estoy analizando. Agua, agua, cohesión. Agua, cualquier cosa, adhesión. Súper importante porque es típica pregunta de prueba. El líquido se adhiere al vidrio y comienza a subir. Luego de que se adhiere al principio, la tensión superficial hace que la partícula se vaya contrayendo, redondeando los contornos y comienza a subir. Y uno diría, oh, está subiendo como a presión, pero se llama adhesión lo que realmente está ocurriendo. Hasta que al final la película de la superficie interior, o sea, la que está dentro del tubito, se contrae más, haciendo que el líquido suba para que el peso quede equilibrado con la fuerza de adhesión. Por eso que sube a mayor altura. Lo que acabamos de mirar con el dibujito quiere decir lo que está aquí. Al introducir el capilar de vidrio en el líquido, la fuerza de adhesión hace que el fluido comience a subir, mientras que la tensión superficial hace que cada partícula se contraiga, redondeando los contornos dentro y fuera del capilar. La superficie dentro del interior, ¿cierto?, del tubito se contrae y esto hace que suba a mayor altura. El agua que asciende por un tubo más delgado tiene un peso menor. Recuerden que hablábamos de un peso aparente, no necesariamente el peso real, ¿sí? ¿Se acuerdan que la semana pasada también lo vimos del peso aparente por contrario el otro? Entonces estoy diciendo esto, que mientras más delgadito sea el tubo, es como que se siente más ligero, sube más, alcanza más altura. En cambio, si el tubito es más grueso, no alcanza tanta altura. Ya, eso va a ser importante. Hay una relación ahí. Mientras más delgado el capilar, más altura alcanza el fluido que sube a través de él. Eso tampoco está escrito aquí, pero lo podemos concluir como lo acabamos de hacer. Hay una fórmula que permite determinar la altura en términos del capilar y viene dada por esta expresión, la ley de Jurín, que indica la altura máxima que puede alcanzar el fluido al subir por la capilaridad. Es 2 veces la tensión superficial por el coseno del ángulo de contacto. Ya vamos a ver que cuando esta figura que está aquí, el ángulo fue de 90 grados. ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando no sea así? Por sobre la densidad del líquido, la gravedad terrestre y el radio del tubo capilar. Estos elementos que aquí están jugando, como yo los coloco dentro de la misma juguera, ¿cierto? Me va a permitir encontrar la altura máxima a la que va a subir el agua o el fluido en este caso dentro del capilar. La relación entre la fuerza de cohesión y de adhesión determina si el líquido se esparce o no, es decir, si el líquido moja o no. La fuerza de cohesión de una gota de líquido es menor que la adhesión en sus partículas. Y la de la superficie del sólido, entonces la gota va a mojar. Atención, aquí les voy a mostrar con un dibujito. En cambio, si la fuerza de cohesión es mayor, el líquido no moja. Esto que está aquí es mercurio líquido. Ya nunca hagan el experimento de trabajar con mercurio líquido sin protección. ¿Ya? Cuando a usted se le rompe un termómetro, tiene que tomar medidas de precaución de guantes en sus manos para poder limpiar. ¿Ya? De preferencia, ojalá que tengan siempre harto cuidado con los termómetros. ¿Ya? Pero pensemos que estamos en este caso, ¿cierto? Tengo una gota de mercurio líquido y si ustedes se fijan, las gotitas comienzan a juntarse, pero no manchan la superficie de la madera donde está. ¿Por qué el mercurio líquido no moja? Porque la superficie de contacto, porque la fuerza de cohesión es más grande que la adhesión. O sea, la fuerza que sienten entre ellas es más fuerte a la fuerza que siente cada partícula de mercurio con la madera. Como que no se siente tan atraída por la madera, sino que se siente más atraída por sí misma. Por eso que no moja, no deja residuo. Al revés, si entre las partículas no hay tanta fuerza, tanta onda como lo hay con la superficie se va a mojar, se va a impregnar. Entonces, una gota de mercurio no se esparce en una superficie limpia de un vidrio.
Ya, si ustedes se fijan aquí dice lo mismo ocurre como una gota de lluvia que cae sobre una superficie de un automóvil recién encerado. La gota no moja el auto, sino que resbala, porque no hay adherencia, porque se le puso encima del vehículo una capa protectora que hace que sea menor adherencia, mayor cohesión entre las partículas del agua, por lo tanto el agua resbala. Miren aquí, la adhesión de una gota con la superficie va a depender del ángulo, ¿ya? Aquí está, un ángulo menor de 90 grados, superior a 90 grados, ¿ya? El agua sólido. Miren aquí, si el ángulo es inferior a 90, la gota se esparce y no moja, y moja, perdón. Aquí me pasa ese. Si el ángulo está entre 90 y 180, el líquido no se esparce y no moja, adopta la forma circunferencial. Entonces, la capilaridad, cuando una gota de agua moja la superficie, ¿qué tanta adhesión es la que va a implicar si es que moja o no moja? ¿Ya? Un líquido no podrá mojar el interior de un capilar, de acuerdo a lo anterior. Pero miren aquí, acá tenemos un caso de tubos que fueron sumergidos en agua y tubos que fueron sumergidos en mercurio. Y dice, el líquido mojó las paredes del tubo porque la fuerza de adhesión fue mayor que la de cohesión y produjo una concavidad, ya como un menisco cóncavo, como una especie de lente convergente. ¿Ya? En cambio, para el caso de acá como el mercurio, ¿cierto? Como no mojó las paredes, se produjo la curva invertida. Y ejemplos donde podemos ver la capilaridad hay muchos. Uno de ellos son las plantas. Las plantas con las raíces absorben el agua. Hace que por capilaridad el agüita suba, 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 suba y los nutrientes, los transportes, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Acá tenemos una foto ampliada a las raíces de una planta. ¿Ya? O sea, lo que antes yo le muestro así, esa tripa ahí toda fea, ahora miren acá, se tomó como un zoom. Por lo tanto, son cientos de capilares los que van absorbiendo el agua que está en la tierra. Este tejido leñoso se llama xilema y está formado por muchas células. Entonces va absorbiendo las cosas porque son sumamente pequeñitos y mientras más delgaditos sean, recuerden a menor radio, mayor altura va a alcanzar. Por lo tanto, por eso que hay raíces, hay plantitas que son de raíz muy profunda para lograr absorber el agua que necesitan. Ahora, no solamente funciona para el agua, ya también funciona como en otros momentos, como les voy a mostrar a continuación. Fíjense aquí en una mecha, la mechita, ¿cierto? Que está dentro del aceite en una ampolleta, perdón, como una lámpara. Esa es la palabra que andaba buscando, ¿cierto? La mecha está sumergida en alcohol y los capilares del algodón que está sumergido comienzan a absorber, a levantar, a levantar, a levantar, a levantar el alcohol y hace que esto funcione. Miren acá. Cuando una habitación de ladrillo se llena de humedad, produce porque dentro del muro la capilaridad hace que el agua comience a subir y humedezca el interior. Entonces, como ven, este concepto de capilaridad funciona para los fluidos, obvio, pero también lo podemos ver en lo cotidiano. Ya mis niños, con esto termino la parte de fluido quieto, ¿ya? ¿Por qué quieto? Porque aquí ustedes me pueden decir, pero profe, el agua estaba subiendo, se movió, pero no hay un flujo, un movimiento continuo de esto, ¿ya? Por eso que se llama de hidroestática, ¿ya? Lo que quería mostrar hoy día era lo último que faltaba para comprender bien cómo van a funcionar los líquidos, para que podamos entender las relaciones entre ellos más adelante cuando estemos en hidrodinámica, ¿ya?